Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Qué bueno que siguen con nosotros. Les recuerdo que queremos saber su opinión. Estamos disponibles a través de las redes sociales que están justamente apareciendo en pantalla y en nuestro canal de YouTube nos encuentra como Pulso Claudia Corichi, por supuesto en el Facebook, en nuestro fanpage, y recuerde que ahí puede volver a ver estos y otros programas anteriores. Hace unos minutos hablamos sobre la importancia del federalismo en México en su primer siglo de existencia como país independiente. Sin embargo, y a pesar del paso y el legado de la Revolución Mexicana de 1910 y la vigencia de la Constitución de 17, México no ha estado ajeno a las modificaciones que en la práctica lo han llevado a centralizar o descentralizar el poder, realmente a centralizar. En términos generales, la Constitución de 1917 reforzó la tendencia centralizadora que en los hechos se había producido desde 1867 al reducir el área de competencia de los municipios al ámbito de los servicios requeridos por la población, subordinando en materia económica y política y legal a las legislaturas y los gobiernos de los estados. La Constitución no estableció claramente competencias tributarias entre niveles de gobierno, dejando abierto uno de los principales temas del federalismo mexicano. A partir del triunfo de Álvaro Obregón, se inicia un nuevo proceso de mucha centralización política que se vio reforzado a partir de la rebelión iniciada por parte de Huerta en 1923. A partir de 1929 este proceso, que se había basado en el carisma y la fuerza militar de Obregón, se institucionaliza mediante la creación del Partido Nacional Revolucionario, que agrupa a una gran cantidad de partidos regionales y que además fue el antecedente del PRI. Con Lázaro Cárdenas, la presidencia se convirtió en la principal institución del sistema político mexicano. El presidente de la República, en su calidad de jefe de partido gobernante, define además los conflictos locales, es árbitro de última instancia en la designación de candidatos a gobernadores, lo cual limita considerablemente la autonomía de los estados y en este y muchos otros temas realmente hay mucho centralismo. Para tratar de encontrar una salida al problema de las facultades de recibir dinero dentro de los distintos niveles de gobierno, los primeros gobiernos postrevolucionarios llevaron a cabo convenciones fiscales con los gobiernos estatales sin la participación del poder legislativo, lo que dejó los acuerdos en manos de los gobernadores y por supuesto del Ejecutivo, quien era su gran jefe de Estado. En 1925 y 1933 tuvieron lugar las primeras convenciones fiscales que trataron de generar reformas constitucionales que definieran claramente las facultades tributarias de los tres niveles de gobierno. A partir de 1947, con la tercera y última Convención Fiscal Nacional, se opta por un esquema de coordinación fiscal entre Federación y Estados, en donde estos últimos renuncian a cobrar impuestos que el gobierno federal cobrara a cambio de una participación en la recaudación, es decir, los estados concedieron su facultad de recaudar impuestos a cambio de que el gobierno federal se hiciera cargo de ciertos rubros que eran muy importantes para las y los ciudadanos, como la salud. Como ven, gran parte del debate entre centralizar el poder o abrirlo está en el tema de los recursos económicos. Ahí es donde está un tema súper importante. Y fíjese que de manera un poco más actual, en 1980, se promulga una llamada Ley de Coordinación Fiscal que establece un sistema único de participaciones, es decir, de lo que le toca a los estados, sobre el total de los ingresos de la federación provenientes de nuestros impuestos. Esta implicaba que las entidades federativas, los estados, renunciaban a ejercer sus facultades en materia tributaria y a cambio de ello recibirían un porcentaje de lo que se recaudaba de impuestos. Las fuentes directas de ingresos de los estados quedaron reducidas prácticamente al impuesto sobre la nómina que se le cobra a los empresarios, a las empresas y otros impuestos menores, mientras que los municipios conservaron como principal fuente de ingresos el llamado impuesto predial que seguramente todas y todos pagamos. A partir de 1982 se observa un cambio importante en la tendencia hacia la centralización que caracterizó al país desde 1867, al iniciarse un proceso de transferencia de recursos del gobierno federal hacia los estados y hacia los municipios. Esta tendencia que se acelera en 1990 en parte por la influencia de que un estado con menores cargas sería un estado más eficiente.
El proceso incluyó la federalización del gasto público ejercido en ciertos sectores, destacando sobre todo educación y salud. Estos cambios van acompañados de una creciente competencia electoral que se traduce cada vez más en gobiernos heterogéneos, diferentes, con la falta de mayoría para el PRI en el Congreso de 1997. Sin embargo, el creciente protagonismo de los gobiernos estatales no se ha traducido aún en un cambio significativo, en materia de lo que significa la coordinación fiscal y por ende en la base de una nueva relación entre los diferentes niveles de gobierno. Fíjese nada más, los gobiernos han empezado a no cobrar impuestos, es decir, no cobran directamente impuestos, no quieren cobrar más impuestos, políticamente es un desgaste, y por otra parte, a pedir más recursos y también a ir centralizando al interior de los estados mucho más el poder. En ese contexto, también se forma en 1994 la llamada Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, que en esencia fue formada para hacer valer el federalismo mexicano sistematizado muy al modelo de Estados Unidos y al mismo tiempo para evitar que el presidente entonces era Ernesto Zedillo destituyera a los gobernadores como lo había hecho sistemáticamente Carlos Salinas. Con la llegada del PAN, la CONAGO, como nuestro invitado ya nos comentó, dio un juego un tanto distinto, pues a pesar de que la integración de la Confederación era mayoritariamente priista, el gobierno federal era de oposición, era la época en la que estaba gobernando el PAN. Desde sus inicios, la CONAGO dejó una historia federalista y política importante, apuntalada en el marco constitucional, plasmado en la reforma jurídica que convirtió a la Suprema Corte de Justicia en Tribunal Constitucional. El arribo de nueva cuenta del PRI al Poder Ejecutivo en 2012, el año pasado, y las propuestas de recentralización que usted sabe que se ha empezado a plantear que en educación, en las compras, en general, que antes hacían los estados y que son, por ejemplo, importantes en materia de salud, pues está planteando ya ahora que se van a centralizar, que todo lo va a comprar el gobierno federal y que ya los estados, los municipios no tendrán ninguna incidencia en esto, pues eso es parte de la recentralización y algunos consideran que de un viejo PRI que no quiere no solamente no morir, sino que además se quiere fortalecer para seguir ganando elecciones. Y muchos se preguntan, ¿es mejor que se centralice el gasto, que se centralice la educación de nueva cuenta o que no se haga? La verdad es que este es parte del debate y por eso el programa del día de hoy ha sido sobre este tema que al final sí nos va a atañer en todos los sentidos. Si a usted le llega medicina o no, va a ser parte de que se haya centralizado o no esta visión. Si a usted la educación, pues los reclamos de educación que siempre son en los estados ahora tendrán que ser a nivel federal. Esos son cambios, muchos de esos cambios, y ya ni hablar del tema de las elecciones, donde se está planteando que se acaben los institutos estatales electorales, porque se les acusa, no sin cierta razón, de que están muy ligados a los gobiernos de los estados, y pues se está planteando, por supuesto, que se haga un gran Instituto Nacional de Elecciones. Estos temas son por los que estamos hablando hoy, de federalismo contra centralismo. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que usted cree que puede ser mejor para el país y qué va a pasar en los próximos años? Desafortunadamente estamos llegando al final de nuestro programa. Me despido de todas y todos ustedes, no sin antes recordarles que estar bien informados nos vuelve parte de la solución. Soy Claudia Corichi y nos vemos la próxima semana de 2 a 3 de la tarde, tiempo del centro. Buenas tardes y buen provecho. Si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin candela.